muchas dudas al respecto, y ha pasado ya en 4 o 5 años la edad de jubilación, ya debería haberse jubilado, y muchos no nos explicamos cómo puede ser que esta persona a la que me refiero, que es Mario Burka, todavía no haya accedido al beneficio de la jubilación y esté pasado en 4 o 5 años. Digo 4 o 5 porque no tengo la edad exacta. Y una persona que no es menor, cargo que el último mes casi 72.000 pesos ha cobrado, más que la mayoría que todos los que estamos sentados en estas mesas, creo. Me gustaría saber por qué, aprovechando que Amalia depende de su área, si tiene una respuesta a esta temática, por qué desde el municipio, y según lo que pude averiguar, este tipo de casos se da cuando el municipio expresa una necesidad concreta de que esa persona se siga quedando, y en base a eso, ¿por qué se decide que esta persona no pase a retiro como corresponde? Tiene la palabra María. En realidad, no sé si se ajusta como ampliación o repregunta un caso concreto sobre lo que veníamos hablando. De cualquier manera, la información que hoy tengo disponible desde lo que compete a mi área es que concluyó con los trámites en la Caja de Jubilaciones de la provincia, por lo cual entiendo que se estará formalizando la desvinculación en poco tiempo. Una vez que se presenta, transcurren un par de meses hasta que se hace efectivo, pero entiendo que esto estará pasando ahora porque la jubilación se le otorgó hace un poco tiempo. Gracias, María. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, Leo. A principios del año pasado había tenido una charla con gente del gabinete y me habían expresado que según se estimaba para marzo o abril iba a estar jubilado. Vuelvo a preguntar sobre el tema y lo hago público, porque ya en algunas sesiones también hemos hablado de la temática. Es una persona cuestionada, pero bueno, ojalá sea así y se ajuste a lo que corresponde cuanto antes. Nada más por ahora. Gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra, Hugo. Voy a hacer mi única pregunta. Y es referido a lo que hablaba Amalia. Para saber, yo recién lo estuve buscando en la página de Gobierno Abierto, es algo que ocurre comúnmente. Amalia hablaba de la publicación de los decretos. ¿A qué se debe la faltante de tantos números de decretos intercalados? Porque, digamos, en el mes de julio, desde el 47.481 hasta el 47.597, son 119, pero hay 50 números que faltan, 50 números de decretos que no están. No sabemos si se tienen que hacer de nuevo, si hay alguna cuestión de que uno suple a otro, o sea, cuál es el motivo. En el mes de agosto, de 141 decretos, faltan 51. No sé si no están publicados en Gobierno Abierto. Antes nosotros recibíamos una copia aquí de cada uno de los decretos y lo leíamos por esa vía, ahora lo leemos por esta vía, y el tema sería, vos antes manifestaste que se publicaban todos los decretos y acá diera la sensación de que faltarían publicar decretos. ¿Tiene la palabra? Tiene la palabra, María. Probablemente sean todos contratos de renovación, de todos decretos que ratifican contratos de renovación de personal de la 9286, que se hace la primera publicación original, pero de cualquier manera están a disposición y podemos corregir esto y hacer también la publicación, no hay ningún inconveniente. Dialogo un segundito, podríamos nosotros hacer un pedido para cómo es, para justamente que enumerando los números de decreto para que digamos, sí, nos envíen una copia digital, aunque sea, sí, por supuesto, para chequearlo. Nada más. Sí, que de hecho todas las copias en digital están y también podría acercarse el papel, pero sin ningún inconveniente. Gracias, María. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, Marta. También, bueno, un poco consultar, hablábamos de transparencia, la transparencia, el derecho al acceso a la información que tenemos los concejales, eso también es transparencia.
¿Por qué no se cumple en tiempo y forma la ordenanza 4889, que es la que determina un plazo de 30 días contados a partir de la solicitud de información que este Consejo Municipal le hace al Departamento Ejecutivo? Establece una prórroga de 15 días, pero con un justificativo de parte del DEN. Y bueno, ya lo han planteado el concejal Biot, el concejal Márcico, ya han planteado que no recibimos esa información a veces en tiempo y forma. ¿Por qué no se cumple con esa ordenanza? No digo en todos los casos, pero bueno, muchas veces no nos llega la información en tiempo y forma. Pido la palabra, señor presidente, para aclarar algo Sí, respecto a la la palabra. pregunta de Marta. Muchas respuestas que nos llegan, vemos que las respuestas internas dentro del Ejecutivo se dan en tiempo y forma, pero cuando llega el Consejo, llega muchos meses después, da la sensación que las respuestas se traban en la jefatura del gabinete, que es donde van a parar todas las respuestas y luego de ahí se sube al legislativo. Nada más, señor presidente. Pido la palabra. Tiene la palabra. A ver, no sé a qué se refiere en particular el concejal de cuáles son las que se traban y cuáles siguen, cuáles tienen luz roja y luz verde. La verdad que las respuestas que nosotros recibimos son remitidas inmediatamente al Consejo. No hay criterio para poder para detener respuestas. La verdad que no sé a qué se refiere. Y sobre la pregunta de la concejala Pascual, seguramente tiene que ver con el tiempo de los secretarios. Muchas veces los secretarios priorizan otra cosa antes de hacerlo, pero vamos a hacer un esfuerzo por ajustar los tiempos para poder cumplir con la ordenanza. No tiene que ver con otra cosa, no hay ninguna cosa para esconder. Seguramente tiene que ver con que los secretarios priorizan otra cosa antes de responder una minuta, a pesar de haber una ordenanza que así lo exige. Gracias, Marcos. ¿Alguna otra pregunta? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra Valentina. Quisiera saber, porque no me quedó claro en la exposición, cómo se planea el financiamiento del Instituto de Evaluación. Dijiste algo de los programas y me gustaría solamente que puedas explayar esa parte. Gracias. Pido la palabra. Tiene la palabra María. Muchas gracias. Nosotros lo que planteábamos era que tuviera, como los demás entes autárquicos, una asignación presupuestaria y a modo de referencia para la elaboración del presupuesto, fijar un porcentaje respecto al presupuesto general de la municipalidad del año inmediatamente anterior, tomando como referencia lo que se destina en el presupuesto para programas, excluyendo lo que es actividades centrales y comunes y excluyendo lo que son las partidas de personal. De esta manera podría después acordarse si el presupuesto para el instituto sea del 1%, del 1,5%, qué monto, analizando el presupuesto del año inmediatamente anterior. En el caso que habíamos hecho, el ejercicio que hicimos antes de reunirnos con las instituciones era el 1%, pensando en el año 2019, el 1% sobre el presupuesto 2018, y teníamos un monto de 1.900.000 pesos aproximadamente para el presupuesto del año 2019 si llega a crearse el organismo en la forma que lo proponemos. Muchas gracias. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra Lisandro. En base a la exposición de Amalia, es un planteo de fondo el que quiero hacer. Tomando conceptos que ella fue virtiendo y que fui copiando de la exposición del PowerPoint. La política de Estado, ¿no es cierto?, es una estrategia que es una estrategia central del municipio sobre determinados temas.
Entonces acá hay yo entiendo que la política de Estado que ella está llevando a cabo, o que nos viene a nosotros a exponer, tiene que ver con un eje fundamental, que es mejorar los mecanismos de rendición de cuentas y generar mayor transparencia. Creo yo que esos son ejes fundamentales que ella busca a través de su trabajo y a través de la política de Estado que es del Departamento Ejecutivo. Con esa política de Estado, con esos lineamientos, se persiguen objetivos que me quedaron claros en la exposición. Pero parecería que en los hechos esos objetivos que se exponen en el portal de internet de Gobierno Abierto y que permanentemente el municipio menciona, se caen ante ciertas acciones. Y no es menor esto que voy a decir ahora. Yo voy a nombrar alguna acción, hay muchas, pero quiero centralizar en dos para, obviamente, en aras de no extender más, porque también está la posibilidad de que me contesten por escrito. Cito dos cuestiones, pero que son muy importantes. Cuando nosotros en la ordenanza de presupuesto pasada agregamos este párrafo que dice en el artículo 6, si el Departamento Ejecutivo Municipal necesita aumentar las erogaciones enunciadas en el párrafo anterior, deberá contar para ello con la aprobación del Consejo Municipal. Y voy al proyecto de presupuesto para el 2019 y me encuentro con un artículo que esto no está. El proyecto, el artículo 6 del proyecto 2019 echa por tierra todo lo dicho aquí, a mi criterio. Pregúntenle a los concejales que más estuvieron sobre el tema de la transferencia de partidas, a ver si no es importantísimo nuestra autorización. Nosotros estamos aquí para controlar cómo se disponen y se gastan el dinero de todos los rafaelinos. Para eso no votaron. Yo lo entiendo, hablo en primera persona, el pilar fundamental de nuestra función. Si a nosotros nos vienen a exponer sobre un tema de transparencia, un nuevo ámbito a futuro, pero digo, esto es cortarnos las piernas. Meter el sexto inciso C como está. Si acá estamos hablando de una concepción de política de Estado, de principios que se emulan permanentemente por parte del Departamento Ejecutivo, el artículo 6, inciso C, echa por tierra lo que permanentemente esos principios se emulan y se reivindicaron en la exposición de la doctora. Esa es una pregunta. Y la otra, si me permiten, tiene que ver con esto. Y la dejo. Ella habló, porque estoy hablando de las cuestiones que habló y la escuché, de la transparencia en la obra de cloaca y pavimento. Señor presidente, tengo un pedido de informe del concejal Menossi que dice: este cuerpo expresa su voluntad que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las secretarías que corresponden, informe sobre la obra de pavimentación de las 130 cuadras facultadas a ejecutar por ordenanza 4960, la composición del costo del metro cuadrado de cada una de las calles enunciadas en los artículos 1 y 2 de dicha ordenanza. Hace un mes que se aprobó esto acá. Entonces, en un mes no se puede contestar, ya vamos para ir casi, esto acá, que hace casualmente a lo que la doctora dijo que tiene que ver con las obras de cloaca y la transparencia y todo eso.
Nosotros estamos, a ver, hoy lo cito, esto tiende a dormir como muchas cosas, señor presidente, ¿no? Pero quiero decir, si nosotros por un lado bregamos todo esto, ¿por qué demoramos esto? Si esto es una contestación, esto es muy simple si hay una respuesta, porque la pregunta es simple. Entonces, termino, es como que en la teoría está todo bien, y nosotros compartimos la teoría que la doctora presenta. Ahora, en la práctica, en el día a día, la filosofía política del actuar del Departamento Ejecutivo no se condice con lo que se expresa. Esas son esas dos preguntas. No me quedó claro cuáles son en concreto las preguntas. Bueno, primero que me diga, ¿no es cierto?, si todo lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿por qué incluye? Nos están cortando las piernas con el tema de la transferencia de partida que necesitamos una autorización. O sea, acá concretamente, si no sería, digamos, incongruente con el... Y con el planteo, porque a ver, yo estoy viendo que acá nos están cortando la posibilidad en el artículo 6, nosotros tenemos que aprobar la transferencia de partida. Y acá, perfecto, se entendió. el inciso C nos ponen a conocimiento, que el conocimiento que sí, lo conocemos y que hacemos. Se entiende, y la otra sería el costo de... A ver, sí, concepto de agarrar el escucho, ¿sí? Diga si quiero ser... Bueno, a ver... No, si había alguna... A ver, no, pero si había alguna aclaración con respecto a esto. Bueno, Marcos tiene la palabra. Pido la palabra, señor presidente. Bien. A ver, me parece que es una exageración lo que plantea el concejal Máximo, además de lo de cortarle las piernas. Y el planteo es político, no es un planteo que tenga que ver con la transparencia y con el rol que cumple el Consejo y el rol que cumple el Ejecutivo. Hasta acá ha pasado esto. Nosotros, en el medio de un año, donde hemos sufrido una inflación que ya puede ser 45, 50% de evaluación, aumento de precios, un montón de razones por las cuales nosotros solicitamos transferencia de partida, porque este proyecto de presupuesto y el presupuesto finalmente aprobado fue en diciembre del 2017 y el proyecto de presupuesto fue elaborado en septiembre del 2017. Sin pensar y sin tener en cuenta las condiciones económicas por las que estamos atravesando hoy, por las que hemos atravesado durante el año 2018, y cada vez que hemos venido a solicitar una transferencia de partida hemos tenido que someternos a una discusión, teniendo en cuenta, en algunos casos, argumentos que para nosotros no son suficientes, porque los que padecemos la administración y los que tenemos que soportar estos vaivenes de la economía y estas incertidumbres somos nosotros, en términos de pago y deuda que contrae el Estado municipal. Hemos tenido que discutir. No han compartido los criterios políticos, no han compartido los criterios de endeudamiento y no nos lo han permitido. Nosotros para el año 2019, ¿cuáles son las características que vamos a tener? Una inflación del 10%, que a los 5 días va a pasar al 15% y después va a terminar siendo del 50%, del 23%. Un crecimiento de 2 o 3 puntos para terminar siendo negativo en 2 o 3 puntos. ¿Cuáles son las condiciones en las que nos vamos a mover el año que viene? Si nosotros tenemos un montón de incertidumbres, nosotros estamos pensando, hoy leía en un matutino que el Lichi iba a revisar el presupuesto, un presupuesto que en definitiva ni siquiera fue presentado, no es que va a revisar, ni siquiera fue presentado, con las discusiones que ha tenido el presupuesto. Entonces, en términos de control, me parece que es exagerado decir que lo que estamos haciendo es escondiendo, o todo lo que plantea la doctora Galanti cuando hablamos de gobierno abierto, cuando hablamos de transparencia, él piensa que nosotros echamos por tierra. Lo que en realidad está haciendo es una argumentación política que no tiene que ver con esto. Podemos sentarnos y discutir ahora, en términos de imponer la mayoría y nosotros tener que someternos a la mayoría, porque la democracia así lo indica, y tenemos criterios diferentes, esto me parece que es una discusión que no tiene que ver con la transparencia, no tiene que ver con el gobierno abierto, sino que tiene que ver con criterios y con definiciones tomadas desde el Departamento Ejecutivo y desde el Consejo Deliberante sobre determinados gastos. Si nosotros entendemos una transferencia de partida porque tenemos una exigencia que nos surge a mitad de año, porque no nos alcanza la partida, porque tuvimos una inflación que fue el doble o más del doble de lo previsto, entonces nosotros necesitamos esa transferencia de partida. ¿Qué dice el Consejo? No se lo vamos a dar.
¿Cómo lo entendemos nosotros? No nos están dejando gobernar. Entonces esta es la discusión, y es una discusión política que no tiene que ver con la transparencia, no tiene que ver con el gobierno abierto, porque todo esto nosotros lo llevamos adelante, lo ejecutamos y no lo estamos declamando. Para nosotros no es una palabra decorativa, nosotros lo que hacemos es lo que dijo la doctora Galanti, lo exponemos y lo que queremos más gente trabajando y queremos más gente participando fuera de la política, porque no queremos más en la política controlando la política, y por eso es que abrimos la instancia. Y no queremos que esto eche por tierra todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Estamos hablando de otra cosa, señor presidente. Pido la palabra, señor presidente. Señor Marcos. Sí. Gracias. ¿Tiene la palabra Galina? No, sí, perdón. Y la señal. Bueno, tomando justamente las palabras del jefe de gabinete en cuanto a los puentes de confianza y a la participación en todos los ámbitos de la ciudadanía, principalmente, incluidos, como repito antes, los propios empleados municipales que tienen que recurrir a nuestra consulta ante la falta de información en algunos puntos. La pregunta es, si existe dentro de este ¿cómo? ¿Instituto? De gobierno abierto, y si existe algún canal de consulta o de ciudadano o alguna encuesta para que pueda el ciudadano expresar si le llegan los beneficios o qué llegada tiene la gente a este gobierno abierto, cómo lo evalúa la ciudadanía, si realmente llega, es positivo, encuentra respuestas en el programa o en el instituto del gobierno abierto, o estamos acá en una nube encerrados en donde el ciudadano a lo mejor tiene que buscar por otros canales respuestas porque lo que nosotros hablamos no llega realmente al vecino, que termina buscando diferentes líneas de comunicación para tener información y porque muchas veces no le llegan las respuestas. Estamos, y voy a utilizar una palabra de concejal, en sintonía con todo esto que presentamos, con lo que nos demanda la ciudadanía, más seguridad, más presencia en la calle de diferentes fuerzas de seguridad, con el tema del pavimento, del control de las obras que hablaba. ¿Estamos en sintonía o vivimos en esta nube del Rafaela Evalúa y del gobierno abierto, pero el ciudadano no sabe, y ojo, no es que no sabe, tiene otra realidad en el día a día y no llega a tener las respuestas? En resumen, ¿cuál es el resultado del gobierno abierto ante el ciudadano? ¿Es positivo? Pido la palabra. Tiene la palabra María. Este tema es casi que es más una discusión sociológica. Gobierno abierto como portal, nosotros hemos tenido el tráfico y cuáles son los puntos que más se consultan. Es el sueldo del personal municipal, lo que más se consulta en gobierno abierto. Y por eso nosotros tomamos el compromiso desde la Secretaría de Auditoría de generar instancias de difusión y de dar mayor conocimiento a todo lo que se está realizando. Este año realizamos nuestra primera jornada de gobierno abierto, no se había hecho nunca, donde lo orientamos a un público estudiante, que por otros canales llegaba solicitando información sin conocer que todo lo tenía a disposición en el portal, y que mostró mucho interés, y cuando toman conocimiento de esto lo aprovechan y lo aprovechan en grande. En esta jornada participaron, y con una difusión casi de boca a boca, más de 100 jóvenes de nuestra ciudad. Y nosotros también en el proceso de inscripción que había previo a esa jornada consultábamos sobre el nivel de conocimiento del portal de gobierno abierto, y la verdad que es un poco, que queda demostrado en esa encuesta lo que ya suponíamos, y era esta falta de conocimiento. Teníamos un 60% más o menos de los participantes que no conocían toda la información que había en el portal de gobierno abierto. Y lo continuamos trabajando, y durante esa jornada y con posterioridad se propusieron una serie de preguntas para que sean
los asistentes quienes hicieran su requerimiento sobre cuáles eran las temáticas que querían seguir trabajando de manera participativa y colaborativa, y uno de los temas es otro tipo de información en el portal y otro tipo de encuentros y de canales de participación. Y en relación a Rafael Evalúa, el año pasado fueron más de 50 instituciones, no a nivel de instituciones, no de personas, las que participaron, así que creo que no es una burbuja en la que nosotros estemos discutiendo, me parece que son iniciativas que dan respuesta a demandas de la ciudadanía. No, está bien, es simplemente para que todo lo técnico también se lleve a la práctica y que realmente el ciudadano tenga la respuesta y sepa de este portal. Porque si no es que nos quedamos en lo técnico y en la presentación, pero después el ciudadano no sabe de lo que estamos hablando y los reclamos vienen por WhatsApp, por mail, por otros canales, porque no tienen información. Está buena la comunicación. Sí, puedo continuar. Es el gran desafío cuando uno habla de gobierno abierto y de los portales, difundir el uso. Y no es un desafío exclusivo del gobierno municipal o que se dé a nivel local. Es algo generalizado y es algo en lo que se está trabajando en distintos niveles a través de múltiples acciones de difundir y de incentivar el uso, y eso forma parte también de la transparencia activa, del concepto de transparencia activa, de fomentar el uso de la información. Bueno, en eso estamos trabajando. Pido la palabra. Tiene la palabra Marcos. Sobre la segunda pregunta del concejal Marzo. Sí, el costo que me quedó pendiente. El costo de obra. Sí, la respuesta lo Sí. Bueno, aparentemente la respuesta llegó ayer a la tarde a mi oficina, así que si es así, lo están chequeando ahora, cuando bajo la firmo y la subo para que no haya súplicas, es que me guardo las respuestas. Igual, una aclaración que el concejal Márcico se refería a la obra de las 130 cuadras de pavimento y el monitoreo sobre el que estamos trabajando nosotros es la obra de cloaca y pavimento de Villa Los Álamos y Villero Club. No, porque tiene general, yo estaba hablando. Dos obras. Entiendo que es para línea Tiene la general. palabra. Sí, pero Que esto vos hablaste de línea general y respondías a eso, pero lo vas a extender a otras cosas. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de monitorear las obras. la idea es que no sea yo ni el Ejecutivo quien defina qué vamos a monitorear, sino la ciudad, a través de sus instituciones. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra Leonardo. Hace un par de semanas elevamos una propuesta a través de una minuta informando lo que para nosotros era una falencia. Algunos concejales intentamos acceder a algunas dependencias municipales y no se nos ha dejado. Específicamente, con la concejal Marta Pascual intentamos hacerlo en el relleno sanitario. Y esto tiene que ver con el acceso a la información y la transparencia en los procesos. Muchas veces a nosotros nos llegan reclamos por parte de empleados municipales de situaciones que se viven, de cosas que hay que controlar, de situaciones laborales en particular, y nosotros necesitamos corroborar, controlar, acceder a esa información. Cuando intentamos hacerlo, nos dijeron que el secretario encargado del área, el ingeniero Ricotti, había dado esa orden. Me comunico telefónicamente con él y me dice que es verdad, que teníamos que enviar una nota con unos días de anticipación para que puedan preparar el lugar para recibirnos, aludiendo a cuestiones de seguridad e higiene. En la minuta que le vamos, nosotros lo que dijimos es, primero, que tenemos que tener un acceso libre que nos permita ver la realidad diaria y no que nos estén esperando y tal vez se pueda preparar el espacio precisamente para recibirnos y no veamos lo que en el común del día a día pasa en determinado lugar. Y por otro lado, creemos que en todas las dependencias que se necesiten medidas de seguridad respecto a seguridad o higiene, deberían tenerlo en la guardia ya preparado para que pueda pasar en cualquier momento. Casco, bota, guante, lo que corresponda. No son grandes inversiones
Y eso demostraría por parte del Ejecutivo una verdadera actitud respecto a transparencia, libertad y respetar parte del trabajo que tenemos que hacer los concejales, que es controlar. Elevamos la minuta, queríamos saber en particular si han recibido, si lo han evaluado y han discutido y accederían a nuestra propuesta de mayor libertad para el acceso a las distintas dependencias. Vale recalcar que hemos accedido a otras dependencias, como lo es el cementerio municipal, con total libertad y hemos sido muy bien recibidos. En control público lo hemos hecho también, y algunos concejales en otros lugares, en la Guardia Urbana, pero en el Corralón municipal sabemos que Bonino ha tenido algún problema en otro momento, nosotros con Marta Pascual en el relleno sanitario. Bueno, ¿se ha discutido y se piensa acceder a esta propuesta nuestra? En primer lugar, acceso a la información pública no es lo mismo que acceso a una dependencia, como para aclarar, por la forma en que quiere encuadrarse la pregunta en esta instancia. Sobre el tratamiento de la minuta, dejo que responda el jefe de gabinete. Yo algo hemos conversado, porque me han comentado, me han adelantado, y bueno, hay cuestiones de seguridad, también el área de seguridad e higiene, como forma parte de recursos humanos, también me hará sus comentarios cuando reciba la minuta, yo por mi parte, para dar mi opinión. Gracias, María. Pido la palabra. Tiene la palabra Marcos. Nos llegó el comentario del pedido de acceso. Me parece que, teniendo en cuenta determinadas normas de seguridad para poder acceder, debería poder hacerse. La verdad que yo todavía respuesta sobre esa minuta en particular no tengo. Lo que sí ya tengo es la respuesta a la minuta de comunicación preguntada por el concejal Márcico, que está en Fiscalía y la va a elevar el intendente a cargo, el concejal Raúl Bonino. Así que en los próximos días la respuesta sobre los metros cuadrados va a estar acá. Gracias, Marcos. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra. En el relleno sanitario en particular, por ejemplo, mientras nosotros se nos negaba acceder al predio, pasaban camionetas de vecinos comunes que accedían a tirar basura. Un vecino que no se le daba ninguna herramienta y ninguna medida de seguridad extra. Ingresan a un sector, está claro, a la celda, pero a nosotros ni siquiera no nos dejaban pasar el portón. Las chicas que estaban acá lo tenían la orden de que no pasemos el portón, podamos ingresar al predio. Obviamente con Marta lo hicimos por respeto a las chicas que estaban trabajando, a los empleados, para no crear un conflicto, y entendíamos que el responsable real era quien había dado la orden, por eso mismo terminamos elevando la minuta, pero para dejar en claro de que el vecino común que va a tirar basura tiene acceso y los concejales no. Nada más. Pide la palabra, señor presidente. Tiene la palabra Karina. Terminar con el tema. Respecto a la información en cuanto al estudio del impacto medioambiental de diferentes establecimientos o empresas en un barrio determinado, en donde el vecino quiere tener esa información, qué control o qué estudio realiza el área municipal correspondiente, si figura en algún lugar. Lo digo porque por experiencia propia, que también fui convocada por vecinos, me comuniqué con María Paz Caruso, la encargada del Instituto de Desarrollo Sustentable. Me dijo que la información la tenía el doctor Eduardo López, todavía no pude comunicar con él. ¿Hay algún sitio dentro de lo que es gobierno abierto en donde el ciudadano puede ingresar y ver si está hecho el estudio del impacto medioambiental de alguna empresa en cuestión o de alguna obra futuro en donde la municipalidad tenga los registros y los controles realizados? ¿Hay algún área? Hoy no tenemos publicados informes que se hacen sobre privados. No. O sea, la municipalidad no realiza ningún estudio de impacto ambiental. No tenemos publicados publicado informes que no se hay. hagan sobre proyectos privados. Perdón. Hoy no hay. Perfecto. Publicados. En el portal Gobierno Abierto está el link con el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Hay varios indicadores ambientales que sí están todos publicados
Claro, pero porque en términos justamente lo que sí no me manifestaba que- en términos generales sobre la ciudad, no sobre un privado. Permanentemente, como estamos trabajando para seguir mejorando el portal y para aumentar la cantidad de información, hay alguna material que concretamente sobre mediciones en el ambiente que se están haciendo, y estamos preparando la publicación y una forma de visualizarlo que sea entendible. Claro, respondiendo un poco un diálogo mínimo por la cuestión es que los mismos vecinos me manifestan dónde encontrar esa información. Incluso en la misma vecinal no la tenían y por eso me dirigí a María Paz Caruso, que bueno, me dirigió a Dr. López y estamos en la búsqueda. Pero sería bueno un paso a tener en cuenta. Pueden tramitar la solicitud de acceso a la información pública y está reglamentado qué información se puede dar a publicidad y cuál está reservada o es de carácter restringido. Muchas gracias. Gracias. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, Hugo. Sí, me excedí. Pido disculpas. No, es en referencia a algo que dijo el jefe de gabinete recién, que particularmente no lo quiero dejar pasar. Probablemente si me lo encuentro en la calle le puedo llegar a poner la traba o algo por el estilo, pero ponerlo en la rueda yo no puedo. Eso quiero dejarlo claro. Respecto a la movilidad de partidas, hubo una cuestión que para mí fue bastante grosera, muy grosera, respecto a una partida en donde se nos pedían una movilidad de 8.437.000 pesos. ¿Por qué lo grosero? Porque el 28 de agosto, cuando hacemos la reunión con los funcionarios, esa partida tenía un ejecutado el 31 de mayo de 5.700.000. La partida es de 19 millones y por artículo sexto tiene 20% más para moverse, lo que hace un poco más de 23 millones. En ese momento se nos informa verbalmente la asistente de Marcela, no me acuerdo el nombre, Lorena me parece. Lorena Ojeda, directora de Contaduría. Ahí está. Nos dice más o menos, no llegaba a 11 millones al 28 de agosto, 10 millones y pico, casi 11. Entonces, desde el 28 de agosto al 31 de diciembre, tenía en esa partida de 19 millones más el 20%, que solo debía informar al Consejo, tenía más de 12 millones de pesos en los todavía para utilizar. Esa partida al 31 de mayo llevaba promedio 1.000.000 aproximadamente, 1.500.000 pesos, un poquito menos. Perdón, 1.200.000. Después del 31 de mayo al 28 de agosto, por los dichos, se había utilizado alrededor de 1.700.000 por mes aproximado, promedio, y quedaban todavía para utilizar promedio 3 millones por mes. Con inflación, con aumento de necesidades, con todas las cuestiones que podamos plantear aquí, es un monto importante. No volvió a venir ese pedido. Después de eso se presentaron algunos estados de ejecución presupuestaria. Este es un problema que tenemos. De hecho, Marcela Bassano nos dijo que teníamos un problema de falta de personal. Pero tener los estados de ejecución presupuestaria al día, o por lo menos cumpliendo los plazos legales que tenemos, aunque sea eso, porque aquí teníamos en ese momento 90 días, hoy volvemos a estar en los 90 días aproximadamente. Es muy importante para nosotros, y esto no lo digo sin ningún ánimo de nada, en realidad es muy importante para nosotros poder controlar y justamente al momento de que se nos pide la creación de la partida, tener esa información, porque yo me tengo que guiar por algo verbal. Entonces,
decir esto, yo de mi parte no hay ningún tipo de animosidad de que a la gestión del intendente Castellano le vaya mal. Si le va mal a la gestión de él, nos va mal a todos. Y acá, dentro de esta partida, hay personas. Y también están las personas, por ejemplo, en ese caso, vecinos de calle Tucumán, que se les quitaba parte a ellos para el desagüe. Digamos, hablo de los vecinos que tienen necesidades, producto de la coyuntura nacional, y tenemos una cuestión en donde si se le saca ese recurso a esos vecinos, se demora esa obra que ya de por sí viene demorada. No creo que sea el ánimo de los concejales poner palos en la rueda. Aquel que lo haga o que especule políticamente con algo, la verdad que voy a ser el primero que lo voy a decir también, si yo así lo veo. De hecho, la mayoría de las partidas de la movilidad de partidas fueron aprobadas, la gran mayoría, de por lo menos todos los puntos que se nos pedían. Ayer tuvimos un intercambio respecto a una situación con un profesional que me parece que con información también se puede subsanar y podemos avanzar. Pero no lo quería dejar pasar porque en algún lugar, esto no tiene nada que ver, el Ejecutivo dijeron que nosotros éramos unos desalmados que jugábamos con las necesidades de la gente, cuando en realidad es irrefutable de que lo autorizado es suficiente al momento que estábamos discutiendo. No estoy diciendo con esto que no puedan venir en algún momento demostrándonos que ya fue utilizado y que falta muy poco para utilizarlo, para finalizar o cerrarlo, sea necesario más. No digo eso, pero sí acá nosotros, o por lo menos lo hablo, creo que la mayoría trabaja de esa manera, nosotros no ponemos palos en la rueda. Solo quería, era aclaración, no hay ni pregunta ni nada por eso. Gracias, Hugo. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra Leonardo. Por mi parte, las preguntas que tenía elaboradas ya fueron respondidas. La forma de resumen, en base a la información que hemos intercambiado y en base a lo que nos toca vivir en el día a día, si bien creo que la transparencia y la participación en el discurso es un eje fundamental del Ejecutivo y hay muchas cosas que se hacen, en lo personal creo que falta mucho por mejorar. Lo que marcaba el concejal Márcico respecto al artículo 6º propuesto para el 2019, en donde a instancias del intendente se nos quiere quitar a los concejales la posibilidad de tener un poco más de control por sobre la movilidad de partidas. En base a la situación que comentábamos de que no se nos permitía el acceso libre a algunos concejales a algunas dependencias, en base a la tardanza en llegarnos las respuestas, no en tiempo y forma como establece la ordenanza, y algunas respuestas que jamás llegaron, en base a que en algunas dependencias cuando vamos a preguntar alguna información los empleados nos dicen no, háganos llegar una minuta, háganos llegar un pedido de informe, y no tenemos esa posibilidad que sí a veces tienen los concejales que son del oficialismo de acceder a cierta información rápida que permite acelerar, y en este punto sí una recomendación al jefe de gabinete y al intendente de que den la orden dentro del gabinete y dentro del municipio que nos facilite al menos la información que es de rápido acceso a los concejales cuando vamos a hacer determinadas preguntas, que eso nos permite gestionar más rápido, hacer mucho más eficaz nuestro trabajo. En base a lo del estado de ejecución presupuestaria, que venía con mucho atraso, y respecto a la participación, por ejemplo, teníamos una instancia muy importante que era el presupuesto ciudadano,
que no se llevó a cabo en los últimos 3 años y no está propuesto llevarse a cabo el año próximo, y todavía siguen pendientes la ejecución de las obras del presupuesto ciudadano 2014-2015, quitándole a los vecinos esa posibilidad de decisión directa por sobre políticas públicas, y era una muy buena instancia de participación. Y teniendo en cuenta lo que se ha hecho y lo que se tiene pensado hacer, que en algunas cuestiones hay avances, me parece que queda mucho por hacer, me parece que tenemos que seguir trabajando en conjunto. La transparencia es esencial del Estado en general, del Ejecutivo y del Legislativo. El vecino no hace diferencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, quiere un Estado transparente, quiere funcionarios que sean claros, que muestren los números, quieren que la plata vaya donde tiene que ir realmente y que se cuiden sus fondos, y la responsabilidad nuestra, más allá de las diferencias que podemos llegar a tener, trabajar en un único norte que lleva mayor transparencia y sin profundizar y respetar las instancias actuales que están previstas, como por ejemplo respecto a participación, como lo es el presupuesto ciudadano, que ojalá se revea y se plantee volver a poner en ejecución en los próximos años. Nada más, señor presidente. Gracias, Renato. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Señor presidente, y quería hacer una pequeña reflexión en base a lo que Tiene la palabra. le agradezco, porque como la concejal Vicentini se había adelantado, yo no había podido hacer una reflexión sobre lo que dijo el señor jefe de gabinete, pero es una acotación nomás, que algo pudo, pues, manifestó el concejal Menosi. Pero yo hago un planteo teórico y práctico de lo que entiendo es y se muestra, y lo que debe ser. Pero si él me quiere llevar al terreno político, me debato con él en el terreno político. Acá somos 7 concejales opositores. Evidentemente la gente nos votó en mayoría para que nosotros trabajemos y breguemos porque el artículo 6 quede como quedó para este año. Y yo puedo, y se lo dije al señor jefe de gabinete, probar, como dijo el concejal Menosi, documentado, que nosotros no ponemos palo en la rueda. Aprobamos la movilidad que nos pidieron. Cuando creíamos que era un exceso, ahí fue que detuvimos la cuestión. Creo que lo que se está pidiendo de la movilidad para el contratar personal es información. También ahí es eso lo que buscamos. Pero si quiere hablar de términos políticos, hablamos de términos políticos. La gente votó para esto y somos mayoría porque la gente quiere un consejo que controle. Y no estamos haciendo más nada que eso. Y cuando vimos un exceso, lo pusimos en la mesa. No jugamos con el hambre de la gente. Para nada, como dijo la secretaria, o quiso, se puede interpretar algunas palabras de la secretaria de Desarrollo Social. Al contrario, estamos cumpliendo con el mandato que tenemos. En términos políticos, para eso la gente nos puso acá sentado a cada uno de los opositores. Nada más. Gracias, Lisandro. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Bueno, pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra, Karina, como para cerrar. Para Vamos a cerrar, dar la exactamente. ciudad A modo de cierre, bueno, nuevamente agradecer la presencia, nuevamente reconocer que es algo positivo esta instancia en donde podemos preguntar y tener respuesta, pero remarcar, como bien lo dijo el concejal Lobiotti, que falta mucho por andar y por hacer, y que tengamos en cuenta siempre todo lo técnico que hoy se presentó, poder llevarlo a la práctica para que realmente se le dé una mirada más, digamos, humanística, en el sentido de que las respuestas lleguen al vecino, que no quede un mero programa de una aplicación. Nada más, señor presidente. Gracias. Bueno, sumarme al agradecimiento a Amalia y a Marcos. Creo que también vamos mejorando esta participación. Seguramente subsanaremos este error de interpretación, modificando nuestra ordenanza, así que también le pido disculpas por esta
este momento, digamos, pero bueno, que yo creo que supimos llevarlo adelante entre todos. Así que el agradecimiento y bueno, continuamos con el orden del día. Cuarto, arribo de la bandera nacional. Gracias, Alejandra. Bueno, de esta manera damos por concluida esta segunda sesión extraordinaria, siendo la hora 12. Muchas gracias.